Modelos mentales. En este episodio del podcast vamos a hablar un poquito sobre los modelos mentales. Y aunque a primera vista podrían no verse relacionados directamente con el tema de hacer preguntas, con el arte de hacer preguntas, con el hábito de hacer preguntas, yo creo que vamos a poder demostrar que sí, que los modelos mentales son importantes para poder hacer una pregunta. Bien, ¿qué son los modelos mentales? Bueno, en general, ¿qué son los modelos? Un modelo es algo que tiene componentes, es algo que mediante la recolección de esos componentes, pues nos ayuda a explicar algo, un fenómeno que sucede en la naturaleza, en el mundo real, una, pues una serie de situaciones, de acontecimientos, pueden explicarse porque hacemos un modelo. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo acerca de las personas. Podemos decir, bueno, tienen un carácter, tienen unas emociones, tienen una formación, tienen, pues no sé, una personalidad, una edad, una historia de vida. Es decir, todo eso son como los componentes y luego nosotros empezamos a relacionarlos. Bueno, este ha sido el dominante en su vida, este ha sido muy influyente, esta formación que tiene, pues lo ha hecho comportarse y actuar de cierta forma, razonar de cierta manera. Bueno, pues obviamente las personas son mucho más complejas que, por ejemplo, una empresa o una organización o una cosa mecánica, algo, por ejemplo, como un automóvil. Pues todo esto, las empresas, los automóviles, tienen también sus modelos y nosotros nos vamos haciendo un modelo de ellos. Más complejo o menos complejo en la medida en que estudiamos cada una de estas cosas, de estos objetos. Por ejemplo, si estudiamos administración de empresas, pues seguramente llegaríamos a formar un modelo mental muy completo de las empresas. Vamos a decir todos sus componentes, cómo se relacionan entre ellos, cuál es el dominante, cuál es el importante, que el mercado, que los clientes, que los proveedores, que el servicio, que el valor, que, en fin, etcétera. E incluso podemos usar modelos muy avanzados, como por ejemplo el Business Model Canvas, que explica cuál es el modelo de negocio o nos permite ayudar a visualizar el modelo de negocio de una empresa o de una organización. Lo mismo podemos hacer con un automóvil. Bueno, yo no soy ingeniero mecánico, así es que no conozco a fondo los automóviles, pero sí tengo un modelo. Bueno, en ese modelo, pues hay tipos de automóviles, hay, por ejemplo, eléctricos, hay de gasolina, hay diésel, hay, bueno, y hay mecánicos, hay automáticos, y pues yo voy formándome un modelo con ellos y voy diciendo, bueno, pues tienen cierta fuerza, sirven a determinado público. Por ejemplo, hay algunos automóviles que son especiales para familias, otros que son más para transporte, otros son más para carga. Con algunos se puede, pues son para uso de trabajo, digamos, como por ejemplo un taxi. Otros son como un poco más para uso personal, pero de vez en cuando no hay que castigarlos demasiado. En fin, es decir, mediante la distinción de los componentes y la relación entre esos componentes, nosotros vamos formando estos modelos, vamos formando estos modelos. Incluso podemos armar toda una tipología alrededor de ellos. Y vamos también entendiendo la complejidad que tienen las organizaciones, las cosas, los aparatos, las personas. Vamos entendiendo la complejidad que tienen por la cantidad de elementos que podemos relacionar para, como quien dice, armar el modelo mental de esa persona, de esa cultura, de esa sociedad. Podemos también hacer modelos de sociedades, de culturas, de países también, ¿verdad? De esquemas políticos, etcétera. Y entonces, ya una vez tenemos armado el modelo, nosotros empezamos a usar ese modelo para explicar, por ejemplo, cosas como la actividad que hace esa persona, organización, aparato, etcétera, nación, componente, lo que sea. Y podemos empezar a explicar su actividad en base al modelo mental que hemos ido realizando. Podemos decir cuáles son los procesos principales que realiza este complejo, esta cosa compleja, porque ya la empezamos a ver como componentes, partes, relaciones, tipos, etcétera. Empezamos a ver entonces, como les decía, su actividad, pero también los procesos que realiza, cuáles son las entradas que le sirven para realizar esos procesos, cuáles son las salidas que entrega cuando ya ha realizado determinado proceso, y entonces somos capaces con nuestro modelo mental,
de explicar por qué en unas determinadas circunstancias, esta persona, sociedad, empresa, objeto, pues se comportó de determinada forma, ¿verdad? O sea, podemos usar los modelos para explicar, eso es lo importante. O sea, nosotros creamos los modelos no solamente para entender cómo funciona algo, sino también para poder explicar, para poder decir, esto se comportó de esta manera porque pues tiene estas relaciones, tiene este componente interno, obtuvo esta entrada, generó esta salida, etcétera. Y también, importantísimo, porque deseamos hacer predicciones. Es decir, queremos decir en el futuro cómo se va a comportar esto que estamos modelando, cómo se va a comportar, qué salidas va a entregar, cómo va a funcionar, se va a destruir, se va a mejorar, se va a empeorar, va a degradarse. ¿Qué va a pasar con esta complejidad con la que estamos nosotros, con este modelo? ¿Qué va a pasar, verdad? Lo podemos empezar a ver como un modelo, ¿verdad? Y bueno, aquí viene entonces lo importante, eh, la conexión con las preguntas. Y es que nuestros modelos, como les decía, pueden ser muy complejos, pueden ser muy completos, o pueden ser simples, no tan complejos, o pueden ser pues incompletos, pueden ser limitados, con muchos faltantes. Y cuando hablamos con los demás, o cuando nos confrontamos con el mundo real, confrontamos estos modelos que llevamos en nuestra mente, pues podemos empezar a ver esos faltantes, esas otras explicaciones, esas otras formas de ver la complejidad que tienen otras personas. Y entonces, en ese contraste entre lo que nosotros tenemos como modelo mental en nuestra mente y lo que tienen los demás, y que nos lo están explicando, por ejemplo, en una conferencia, en una clase, en una plática, en una reunión, etcétera, o lo estamos viendo en el mundo real, ¿verdad? Estamos viendo cómo funciona, por ejemplo, una cultura, una sociedad, un sistema político, una empresa, ¿verdad? Lo estamos viendo en el mundo real. Entonces nosotros podemos empezar a detectar puntos, puntos en los que nuestro modelo mental no coincide con ese que nos están explicando o que nos están presentando o que el mundo nos está entregando. Y entonces podemos empezar a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué falta? ¿Qué falta en mi modelo para que refleje mejor la realidad? Eh, Estoy de acuerdo con ese modelo que me están presentando. ¿Por qué ese modelo que estoy viendo ahorita no tiene este componente que yo pensaba que tenía? ¿O por qué esta relación entre dos componentes del modelo, eh, yo la había identificado de esta forma y ahora resulta que es de otra forma? Todas estas preguntas las podemos empezar a realizar cuando nosotros tenemos, en primer lugar, un modelo en nuestra mente, un modelo mental propio que hemos desarrollado de alguna manera, y las personas con las que hablamos, con las que interactuamos, a las que escuchamos, como les decía, en una conferencia, en una clase, en una reunión, nos comparten su modelo mental acerca de una cosa. Por ejemplo, son tan ricas esas pláticas, ¿verdad? Que a veces tenemos sobre, por ejemplo, la sociedad y cómo la sociedad norteamericana y cómo la sociedad mexicana y cómo la sociedad guatemalteca y cómo son los europeos y cómo son los indios, cómo son los árabes, etcétera. Y cada quien va dando las ideas sobre la complejidad que tienen esas sociedades y los componentes que tienen, y podemos empezar a contrastar y decir, no, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que ahí la relación entre los que tienen dinero y los que no tienen es de tal y tal forma, o entre los que tienen poder y los que no tienen es de tal y tal otra, o entre la policía, por ejemplo, y los ciudadanos es de una forma. Y entonces empezamos a contrastar componentes, relaciones, complejidad, tipos, etcétera, y a través de ese contraste, empezamos a generar preguntas. Y podemos preguntar a los demás, ¿y tú cómo entiendes esto? ¿Y cómo fue que detectaste este componente adicional? Claro, no lo vamos a decir con esas palabras, pero en realidad lo que está pasando en nuestra mente es que estamos contrastando modelos. Y al contrastar modelos, las preguntas, por decirlo de alguna forma, pues saldrían de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué tú notaste este componente y esta relación que yo noté de esta otra forma? ¿O por qué tú pensaste en que hay estos tipos si yo había pensado que habían estos otros? ¿Qué te parece este tipo que no has considerado? ¿Verdad? Etcétera. Entonces, o esa forma de funcionar, a este proceso, estas entradas, estas salidas, etcétera. Eh, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros no tenemos modelos mentales? ¿Qué pasa si no nos hemos formado un modelo mental, por ejemplo, de la sociedad? Y entonces hablamos con alguien
que tiene un gran conocimiento de otra sociedad. Pues bueno, pues que simplemente nos convertimos en receptores pasivos, ¿verdad? Y vamos, claro, formando nuestro propio modelo mental, pero nuevecito, nuevecito porque no teníamos conocimiento acerca de él. Pero al irlo formando, también podemos empezar a decir, ah, bueno, aquí hay componentes, aquí hay tipos, aquí hay relaciones, aquí hay procesos, aquí hay entradas, aquí hay salidas, pero aquí falta uno, falta un componente, de este no está. ¿Por qué no está? Y podemos decir, aquí falta un componente, ¿por qué no he mencionado este componente? Es decir, porque nuestra mente activamente está construyendo el modelo a partir de lo que nos están diciendo y por lo tanto también puede generar preguntas sobre faltantes, sobre relaciones, sobre procesos que nosotros pensaríamos que deberían estar ahí, pero aparentemente no están y entonces podemos preguntarle a la persona que nos lo está compartiendo. Así es que algo importantísimo para poder hacer preguntas es tener modelos mentales, habernos formado ya una idea de cómo funcionan las cosas, de cómo son las cosas, y no solamente las cosas, las organizaciones, como les decía, incluso las personas, las familias, las sociedades, las naciones, etcétera. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.